A muchos expertos les gusta decir que el pensamiento de Hegel representa la cumbre del idealismo filosófico alemán del siglo XIX. Después de él comenzó el declive y comienza con el materialismo histórico del hegeliano Marx, que nos viene a decir que la historia es la historia de las personas que luchan entre sí por la comida, la tierra y el dinero. El materialismo histórico es la versión marxista de la razón dialéctica de Hegel. La idea en ambos casos, las ideas para Hegel, las clases sociales para Marx, es que ambas entran en conflicto y en el proceso se destruyen entre sí, dando lugar a una nueva idea o a una nueva etapa. El manifiesto comunista, escrito por Karl Marx y Friedrich Engels en 1847 y publicado un año más tarde, se abre con la promesa de que las clases dominantes tiemblen ante la revolución comunista. Con ella, el proletario no tiene nada que perder sino sus cadenas. Tienen en cambio un mundo que ganar. Por desgracia, la vida real nunca es tan sencilla. Así lo demuestran los diversos fracasos de las sociedades comunistas y de las dictaduras anticomunistas. Sin embargo, desde mediados del siglo XIX hasta la caída del muro de Berlín en 1989, las grandes predicciones de Marx y Engels parecían acertadas y daba la impresión de que el mundo estaba inmerso en una lucha entre las fuerzas de los trabajadores, que abogaban por la propiedad común de los medios de producción, y una élite cada vez más asediada e impopular que se aferraba a la propiedad privada. Karl Marx y Friedrich Engels escribieron un gran número de obras cuasi económicas bastante pesadas. Por un lado, contamos con 3 voluminosas partes del Capital. Por otro, tenemos la crítica de la filosofía del derecho de Hegel, donde se afirma que la religión es el opio del pueblo. Y por último, contamos con la tesis de Feuerbach, donde contiene la afirmación de que los filósofos no han hecho otra cosa que interpretar de diversos modos el mundo, y de lo que se trata es de transformarlo. Sin embargo, los trabajadores de todo el mundo consideran que el marxismo está contenido esencialmente en un documento, el breve y colorido manifiesto para el embrionario Partido Comunista. El año que se publicó el manifiesto comunista fue el año de las revoluciones en Europa. Las protestas acudieron no solo a París, sino también a Roma, a Berlín, Viena, Praga y Budapest. La insurrección de París comenzó siendo una protesta callejera contra la intervención real en el gobierno civil, agravada supuestamente por la traición a los principios de la Revolución Francesa de 1789. Las otras revoluciones de ese año también resultaron un fracaso para la clase trabajadora. Para frustración de Marx y Engels, fueron rechazadas por los burgueses, esa clase medio alta de tipos educados que poseían fábricas, granjas y cosas por el estilo. Ese fue el revolucionario telón de fondo del manifiesto comunista, una época caótica en la que la clase trabajadora rechazaba las nuevas formas de explotación. Los trabajadores ya podían escoger un nuevo movimiento político, el socialismo. Hoy en día la gente utiliza los términos de comunismo y socialismo como si significaran lo mismo. Literalmente el comunismo es un sistema político que defiende que la mayor parte de la propiedad se gestione en común, de ahí su nombre. Y el socialismo es un sistema de organización social en el que la propiedad y la distribución de los ingresos queda sujeta a un control social. La tesis fundamental del manifiesto comunista es que en cada época histórica, los modos de producción económico y de intercambio dominante y la organización social que necesariamente se sigue de él, determinan las estructuras políticas de la sociedad, así como las ideas y las creencias intelectuales. Es decir, en otras palabras, la economía determina la vida social y esta a su vez las posiciones políticas. El manifiesto describe una sociedad cada vez más dividida
en dos grandes clases directamente enfrentadas, la burguesía y los proletarios. Esta burguesía se ha consolidado como el poder supremo en el Estado moderno y se ha puesto al mando del gobierno para gestionar sus asuntillos de forma descarada, directa y brutal. En la sociedad industrial, continúa el manifiesto, los propios trabajadores se han convertido en meros apéndices humanos de las máquinas y se dedican a realizar las más simples y monótonas actividades. Según los marxistas, otro problema del capitalismo es que se basa en la continua explotación de nuevos mercados, donde las industrias deben obtener materias primas cada vez de más oscuras y remotas fuentes, al tiempo que deben persuadir a los consumidores de nuevas y exóticas necesidades en el proceso de creación de un mercado mundial. El Manifiesto Comunista expone la respuesta práctica de Marx y Engels a los problemas de la pobreza y la justicia social en la Europa del siglo XIX. Vamos a echarles un vistazo. Abolición de la propiedad de la tierra y de los alquileres. Fuerte impuesto progresivo. Abolición de todos los derechos de herencia. Confiscación de la propiedad de todos los que ya no viven en el Estado o de los que se rebelan contra el nuevo gobierno. Centralización de todo el capital y crédito en un banco estatal. Propiedad y control central de todos los medios de comunicación y transporte por parte del Estado. Incremento de la producción estatal mediante fábricas y granjas. Obligación al trabajo de todos los miembros de la sociedad. Organización de nuevos ejércitos de trabajadores, especialmente para labrar la tierra. Desaparición de la diferencia entre el campo y la ciudad. Esto quiere decir que la población debe ser distribuida uniformemente en el país. Educación pública y gratuita para todos, preparando a los niños para el trabajo en las nuevas industrias. Cuando los comunistas alcancen el poder, este programa se pondrá en práctica. Hasta que esto ocurra, los comunistas deben apoyar todos los movimientos revolucionarios contra el orden social y político existente, poniendo en primer plano la cuestión de la propiedad. Expropiese. De acuerdo. Y aquel edificio allá en la esquina. Decir expropiese es decir democracia. Esa casita que se ve ahí con 2 balcones. Y ahí lo que están en unos negocios. Expropiese. Ser demócrata es expropiar, aunque os duela. También es un edificio que tiene locales comerciales de propiedad privada. Expropiese, señor alcalde. Expropiese. Expropiese. Estos próceres del comunismo, hombres de mano firme y pulso armado, tienen la costumbre, después de fenecer, de aparecerse en forma de paloma y de iluminar a sus dirigentes vástagos, dictadores que los pueblos necesitan y que vislumbran un nuevo orden común. El marxismo es una teoría económica que prevé el fracaso del capitalismo, el cual se basa en la siempre creciente explotación de los trabajadores a manos de los propietarios de los medios de producción, fincas, fábricas y maquinaria. A medida que las condiciones de los trabajadores se deterioran, aumenta el resentimiento hacia los patronos y la revolución resulta inevitable. En lo que respecta a la tesis fundamental sobre el incremento de la pobreza absoluta, el marxismo se equivocó flagrantemente. Marx y Engels no se percataron de la enorme capacidad del sistema capitalista para aumentar la producción mediante el progreso técnico y para poder generar en su interior ilimitados recursos financieros. El capitalismo posibilitó un alto nivel de vida no solamente para la reducida minoría de los propietarios de fábricas, sino también para los trabajadores. Para Marx y Engels, la clave para la reforma de la vida social y sus problemas, tanto materiales como espirituales, es la abolición de la propiedad. Sin propiedad, ya no puede haber dos clases. Sin clases, el conflicto ya no existe. El Manifiesto Comunista, como el anarquismo, exige a sus seguidores una fe ciega. En este sentido, está más cerca de ser una doctrina religiosa que una teoría científica. Veamos un ejemplo de un prometedor político de izquierdas. Alguien que prometía mucho, pero no producía nada. Bueno, sí, llegó a convertir en un Versalles criollo un pueblo de la Comunidad de Madrid, comprándose un chalet por valor de más de 600.000
euros. Pido disculpas por no romper la cara a todos los fachas con los que discuto en la televisión. Los que simpatizamos con el proceso bolivariano. Cuando acabemos en esta charla, en lugar de mariconadas del teatro, nos vamos de cacería a Segovia a aplicar la justicia proletaria, que es lo que se merecen unos cuantos. Quería que un partido de izquierda ganara las elecciones y me nombrara director de una televisión pública. Eso es lo que más me gustaría. Cualquier demócrata debería preguntarse si no sería razonable que los presos de ETA y aquellos vinculados al independentismo vasco no deberían ir saliendo de las cárceles. Lo que ataca la libertad de expresión es que la mayor parte de los medios sean privados. Donde hay propiedad privada hay corrupción. E incluso que existan medios privados ataca la libertad de expresión, hay que decirlo abiertamente. Cuando definimos al enemigo, yo creo que todos estaremos de acuerdo en que el enemigo es la lógica capitalista. Ese enemigo solamente entiende un lenguaje, el lenguaje de la fuerza. Con un derecho, el de portar armas, que es una de las bases de la democracia. Me gusta quien moviliza al ejército para decir a los mercados, cuidado, que las pistolas ahora las tengo yo. Yo solo me he roto un hueso una vez y me rompí el hueso de una mano por dar un puñetazo. Y di un puñetazo no porque alguien de mi situación socioeconómica se vea muchas veces en esa situación. Los que somos radicales desconfiamos de los discursos incendiarios. Porque estábamos en un centro social, en el laboratorio, y un grupo de lúmpenes, pues eso, gentuza de clase mucho más baja que la nuestra, intentó robar una mesa de mezclas. Yo no he dejado de autoproclamarme comunista nunca. Yo creo que con criterio normal, me roban la mesa de mezclas, te rompo la boca. Se toma como referente, ¿no? Venezuela, se pone de ejemplo. Eso lo ha dicho usted. Si puede usted citar en algún momento en el que yo haya usado un referente, se lo agradecería. Que lo que ha ocurrido en Venezuela, que lo que está ocurriendo en América Latina, lo que va a seguir ocurriendo, es una referencia fundamental para los ciudadanos del sur de Europa. Si puede usted citar en algún momento en el que yo haya usado un referente. Tenemos que mirar a América Latina y tenemos que aprender de América Latina. Me da asco la gente que hace política así, que dice siempre lo que conviene o lo que arranca el aplauso fácil. Y Bien amigos, hemos llegado al final de este tema, espero que les haya servido de mucho y ojo, quiero volverles a ver por aquí, por el Faro de Sofía, así que nada, adiós, chao.